Hoy vamos a tener 3 ponencias y vamos a terminar con una mesa redonda. La primera ponencia corre a cargo de Ana Romero de Pablos, que es científica titular en el Instituto de Filosofía del CSIC. Ella se dedica al estudio histórico y cultural de la ciencia y la tecnología en el siglo XX. Ha trabajado en historia de la energía nuclear, historia de las políticas científicas, historia de la transferencia y de la gestión del conocimiento, y en sus estudios siempre pone de mucho relieve la cultura material de la ciencia y las cuestiones de ciencia y género. En su ponencia nos va a hablar de una de las pioneras de la física nuclear en España, que es Pilar de la Cierva, y el laboratorio y taller del Estado Mayor de la Armada. Así que, Ana, cuando quieras, adelante. Muy bien, muchas gracias y buenos días. Gracias por la presentación y sobre todo por la invitación a participar de este encuentro sobre pioneras en física nuclear y de partículas, ¿no? Me parece que este proyecto Meitner es una excelente iniciativa y desde luego, pues bueno, ayer estuve en las 2 conferencias iniciales, no pude luego estar en más, pero es un encuentro bien interesante y creo que sin duda muy oportuno, ¿no? En una semana que hemos iniciado con el 8 de marzo, ¿no? En fin, no hay más que decir, ¿no? Siento no poder estar allí con vosotros, pero la prudencia, bueno, pues me ha dejado aquí varada en Madrid de nuevo, ¿no? No estamos un poquito constreñidos en esta ciudad. Bueno, la investigadora de la que voy a hablaros, Piedad de la Cierva, creo que puede ser considerada pionera en física nuclear, pero también en otros espacios que exceden los propios espacios disciplinares. Esta es una de las razones por las que quiero no solo limitarme en esta charla a la Piedad de la Cierva investigadora en física nuclear. Ayer ya comentó Jesús Navarro que sus trabajos en este ámbito se interrumpieron con la guerra, porque para quienes estudiamos la historia de la ciencia, el franquismo, y además, como es mi caso, nos interesa también la historia de la ciencia con una perspectiva de género, pues la presencia de Piedad de la Cierva tras la guerra civil en un laboratorio militar, el trabajo que allí desarrolló, creo que no solo permite que la califiquemos de pionera, también que la estudiemos como una mujer que permite cuestionar muchos de los estereotipos sobre la ausencia de mujeres en la investigación científica y tecnológica en la década de los años 40 y 50 en España. Hasta hace muy poco, lo que sabíamos sobre Piedad de la Cierva era lo recogido por Carmen Magallón, lo que había investigado Carmen Magallón en su ya clásico trabajo sobre las pioneras del Instituto Nacional de Física y Química. Ayer ya Jesús Navarro se refirió a este instituto y puso una diapositiva con una relación de las muchas mujeres que trabajaron en este centro de investigación. Pero el relato de Carmen Magallón se interrumpe en 1936 con la llegada de la Guerra Civil. Sabíamos que muchas de estas investigadoras, de estas trayectorias científicas, fueron interrumpidas por el exilio y otras por las normas y convenciones que fue imponiendo la dictadura franquista. Pero de Piedad de la Cierva no sabíamos qué había ocurrido con ella después de la guerra, por lo menos en el entorno de las personas que trabajamos sobre estos temas, ¿no? Fue mi interés por el Instituto de Óptica del CSIC y su relación con el Laboratorio y Taller del Estado Mayor de la Armada, al que me voy a referir a partir de ahora como LITIEMA, y la industria militar, lo que me llevó al archivo de la Marina y donde me encontré con una documentación administrativa que aludía a un grupo de mujeres civiles que estaban en nómina de un laboratorio militar, y entre ellas estaba Piedad de la Cierva. Este fue el origen de esta investigación que hoy os voy a presentar y que voy a compartir de forma muy resumida y que fue muy divertida, sobre todo por cómo arrancó, ¿no? Por el desconcierto inicial de los militares que me decían que era imposible la presencia en sus archivos de mujeres civiles y, por supuesto, menos aún en sus nóminas. Aquí en esta diapositiva tenéis los distintos trabajos que ahora mismo se han referido de alguna manera a Piedad de la Cierva.
Aquí arriba a la izquierda tenéis el de Carmen Magallón. Luego está un trabajo de Néstor Herrán, que fue su tesis doctoral, donde le dedica una parte pequeña, pero que él la entrevistó a Piedad de la Cierva y me pasó a mí la entrevista y yo me he nutrido mucho de ese trabajo para mi relato. Está este trabajo de Inmaculada Alba, que coincidimos en el tiempo trabajando las dos sobre Piedad de la Cierva. Ella, sobre todo, incorpora una documentación, unas memorias que Piedad de la Cierva deja en el archivo de lo que el Opus Dei tiene en Roma. Yo esta documentación no la he manejado, no tuve acceso a ella. Y bueno, aquí tenéis este número de Arenal, de la revista de mujeres, donde con mi colega María Jesús Sánchez Bases coordinamos un monográfico y donde está incluido esta parte de lo que yo os voy a comentar ahora, en que hice una biografía conjunta entre Piedad de la Cierva y María Aránzazu Vigón, que es otra mujer física que también se dedicó a la física nuclear. Y por último, este libro de Juan Pimentel, que es otro historiador de la ciencia, otro colega, que en este libro que titula Fantasmas de la Ciencia en España, pues dedica un solo capítulo a dos mujeres y pone en relación a Piedad de la Cierva con Maruja Mayo, que entiendo que a lo mejor puede haber algún interesado en ver esa doble relación, que creo que es interesante, y bueno, que es otras formas distintas de abordar, ¿no?, lo que estos trabajos sobre ciencia y género, ¿no? Lo que voy a compartir hoy con todos vosotros es qué ocurrió entre la llegada de Piedad de la Cierva a Madrid en el año 31 y la obtención del Premio Anual de Investigación en 1954. El Premio Anual de Investigación Juan de la Cierva que otorgaba Franco. ¿Qué ocurrió para que Piedad de la Cierva fuera reconocida por su trabajo de investigación y nombrada responsable de un laboratorio militar? Esta singular trayectoria habla de vocación, capacidad, competencia y reconocimiento social en un periodo histórico marcado por la República, la Guerra Civil y la posguerra españolas. Su historia abre la puerta para conocer el proceso de profesionalización por el que pasó Piedad de la Cierva y también otras muchas investigadoras, y cuestiona, como ya he mencionado, el estereotipo sobre la ausencia de mujeres en la investigación científica y tecnológica en España. Y estoy de acuerdo con Margaret Rossiter cuando menciona en su libro sobre las investigadoras norteamericanas, ya clásico libro, y un libro que es una referencia para todas nosotras, que el valor de las historias de todas estas mujeres no se corresponde con los pocos objetos materiales de los que disponemos para poder contarlas, para poder hacerlas visibles, ¿no? Las mujeres ocuparon los laboratorios, ocuparon las fábricas, ocuparon otros muchos espacios de producción de conocimiento, pero la historiografía no les hace justicia. Bueno, Piedad de la Cierva perteneció a una familia del poder político y económico, era sobrina nieta de Juan de la Cierva Peñafiel, abogado y político que ocupó varios ministerios con Alfonso XIII, y prima de Juan de la Cierva Codorniu, ingeniero, aviador e inventor del autogiro, precursor, como sabéis, del helicóptero. Creció junto a 4 hermanos, siendo ella la mayor y la única mujer, y en una entrevista que le hizo Néstor Herrán, como ya he comentado, en noviembre de 2004 para su tesis doctoral, expresaba que siempre contó para estudiar y para su posterior carrera investigadora con el apoyo de su padre Juan de la Cierva López, que era abogado y profesor de Derecho de la Universidad de Murcia. A pesar de que su padre hubiera preferido que estudiara farmacia, Piedad de la Cierva, como le contó a Herrán, no quería estudiar tanto para después poner una tienda, y eligió matricularse en ciencias. Parece que la única condición que le puso su padre, a cambio, fue que hiciera el curso adicional que les pedían a las alumnas ya bachilleres para obtener el título de magisterio. Farmacia y magisterio, 2 carreras entonces consideradas apropiadas para que cursaran las mujeres. Comenzó la licenciatura en Ciencias en el año 28 en la Universidad de Murcia y continuó sus estudios en la de Valencia, donde se licenció en 1932.
Recién licenciada en la sección de Químicas, Piedad de la Cierva llegó a Madrid para hacer su tesis doctoral. Traía una carta de presentación que uno de sus profesores, Antonio Ipiens, había escrito para Julio Palacios, catedrático de la Universidad de Madrid. Uno de los primeros recuerdos que Piedad de la Cierva guardó de su llegada a Madrid fue su encuentro con Marie Curie, del que le gustaba contar que le había puesto azúcar en el té. Este encuentro se produjo durante el tercer viaje que la científica francesa hizo a España, cuando Marie Curie visitó el entonces recién inaugurado Instituto Nacional de Física y Química. Viajó en mayo de 1933 y el edificio este había sido inaugurado en febrero de 1932. Piedad de la Cierva había comenzado su investigación en medidas fotométricas de reflexión de rayos X. Blas Cabrera y Julio Palacios, anfitriones del encuentro, pidieron a Piedad, que hablaba francés e inglés, que se ocupara de atender a Marie Curie. Y voy a leeros cómo ella se refiere en la entrevista que le hizo Néstor Herrán a este episodio. Dice: yo vine a Madrid a lo que era el Rockefeller, al Instituto Nacional de Física y Química se llamó el Rockefeller porque lo pagó esta fundación, a empezar la tesis con don Julio Palacios. Yo estaba encantada del mundo, trabajar con toda esa gente. Y a los pocos meses de venir yo, vino Marie Curie. Estuvo visitando el laboratorio que se encontraba al final de la Castellana. Se refiere al Instituto de Radiactividad de Muñoz del Castillo, al que también ayer Jesús Navarro se hizo referencia. Invitaron a Curie a ver el Instituto Rockefeller y luego le dieron una merienda en una sala de té que había allí. Entonces yo era la única mujer que había y me dijeron que la atendiera. Y yo, imagínense, tenía unos 20 años, era el primer año, era recién llegada y me dijeron que la atendiera. Parece que nadie dudó, ni los investigadores que se lo pidieron, ni ella que lo aceptó, que la entonces doctoranda Piedad de la Cierva era la persona adecuada para ocuparse de la ilustre invitada. Ellos vieron además de a una estudiante, a una mujer, y probablemente Marie Curie vio a una estudiante políglota, pero quizá ninguno, ni la propia Piedad de la Cierva, pensaron en ella como una investigadora. Hasta 1936, continuó su trabajo en los nuevos laboratorios del Instituto Nacional de Física y Química. Bajo la dirección de Julio Palacios, desarrolló su actividad investigadora sobre la difusión de rayos X en redes cristalinas y defendió en 1934 su tesis doctoral, Los factores atómicos del azufre y del plomo, ante un tribunal formado por los físicos y químicos, todos ellos varones que lideraban el área en España: Luis Bermejo, Ángel del Campo, Enrique Moles y Miguel Catalán. La trayectoria investigadora y la producción científica de Piedad de la Cierva: publicó 7 artículos en los anales de la Sociedad Española de Física y Química. Durante este tiempo le sirvieron para que la JAE le concediera una beca. La JAE era la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, el organismo público que se organizó desde el Ministerio de Instrucción Pública para potenciar la investigación y fomentar la salida de los investigadores al extranjero, y daban pensiones, lo que ellos llamaban pensiones y que hoy llamaríamos becas. Bueno, pues esta institución le concedió una beca en 1936 para ampliar sus estudios en el Instituto Universitario de Física Teórica de Copenhague. La formación en el extranjero era una parte prioritaria de esta política de la JAE. Aunque su primera opción era trabajar en Viena con el profesor Mark, especialista en cinética química mediante rayos X, técnica desconocida en ese momento en España, su destino finalmente fue el laboratorio de George Hevesy en Copenhague para trabajar sobre la bifurcación en la transmutación del aluminio por la acción de los neutrones rápidos. En este laboratorio, pionero en Europa, conoció y experimentó nuevas técnicas. Hevesy fue de los primeros en desarrollar los usos de isótopos como indicadores y el uso clínico de isótopos radiactivos. Sus trabajos fueron reconocidos, como ya ayer se dijo, en 1943 con el Nobel de Química. En 1939, tras la Guerra Civil,
española, el Instituto Nacional de Física y Química pasó a formar parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las nuevas autoridades del régimen franquista lo reorganizaron y rebautizaron como Instituto Alonso de Santa Cruz de Física. Lo religioso se impuso sobre lo laico. Piedad de la Cierva continuó sus trabajos en la sección de óptica de este instituto, sección que sería el núcleo de lo que a partir de 1946 fue el Instituto de Óptica Daza Valdés. Con la llegada en 1949 de Franz Weidert, fundador y director del Instituto de Óptica de Berlín, comenzaron los trabajos sobre óptica técnica que se ordenaron en torno a dos temas principales: el cálculo de sistemas ópticos y los problemas de vidrio de alta precisión. En este departamento, que contó con un taller donde experimentar las técnicas de fabricación de vidrio, Piedad de la Cierva inició sus investigaciones sobre vidrio óptico como colaboradora de este Instituto de Óptica. Y con este taller y el laboratorio y taller del Estado Mayor de la Armada, interesado en desarrollos ópticos, trabajó, intercambió y compartió saberes y prácticas sobre la construcción y los distintos aparatos y lentes a partir de 1950. En las memorias del CSIC, Piedad de la Cierva figura con un puesto estable en el Instituto de Óptica hasta 1949, puesto que compatibilizó primero con clases en la universidad sobre estructura atómico-molecular y espectroscopía, y desde 1945 con el trabajo en el litiema. Aunque en 1941 opositó a cátedras, porque según cuenta en esta entrevista que manejo, porque a su padre le hubiera gustado presumir de tener una hija catedrática, no le gustó el trato discriminatorio recibido y no lo volvió a intentar. El Laboratorio de la Armada, creado en 1944 bajo la dependencia del Estado Mayor de la Armada, fue el lugar de trabajo de Piedad de la Cierva hasta julio de 1976, fecha en la que con 63 años solicitó la jubilación voluntaria. La prioridad del litiema era diseñar y construir prototipos para la Marina de guerra que, después de estudiados y analizados, pudieran ser fabricados en serie por la industria nacional. En pleno auge de las políticas autárquicas del gobierno de Franco, el gobierno de Franco confiaba a la Marina el encargo de conocer y dar respuesta a los problemas que planteaba la radioelectricidad, la mecánica de precisión, la electroacústica y los desarrollos ópticos en la evolución del armamento. En 1947, Piedad de la Cierva recibió el encargo del ingeniero de la Armada José María Otero Navascués, personaje clave en la política nuclear del franquismo, de organizar un laboratorio para construir vidrio óptico en el litiema. Tras la Segunda Guerra Mundial, la fabricación de vidrio óptico había adquirido gran importancia para los estados. Era una fabricación costosa y compleja de interés militar, y la óptica fue una pieza importante en gran parte del armamento que precisó de un fuerte apoyo político. El vidrio óptico se convirtió a partir de entonces en una materia prima fundamental, pues fueron muchas las actividades científicas e industriales donde estaba previsto usarlo. Piedad de la Cierva siempre consideró el apoyo que recibió de Otero Navascués importante para poder continuar con su carrera. Se habían conocido en Madrid cuando estaban refugiados en la Embajada de Noruega durante la Guerra Civil, y hay otros muchos testimonios de otras investigadoras que también reconocen el apoyo que recibieron de Otero Navascués. Piedad de la Cierva figura como especialista en aplicaciones de óptica en el primer contrato que firmó con el litiema. Aunque en la documentación que se conserva de este laboratorio y en su expediente personal se refiere a ella tanto con el tratamiento de señorita como con el de doctora, nunca fue tratada como doctora al no existir esta posibilidad en la reglamentación laboral de la Armada, pensada solo para militares y donde ninguno tenía, claro está, el grado de doctor. Otero Navascués trató de arreglar la situación y expresó su desacuerdo respecto a la categoría con la que había sido contratada, pero solo consiguió que se le reconociera el grado de licenciada. La documentación sugiere que también pudo haber una discriminación económica que igualmente Otero Navascués trató de solventar, mientras en una relación de personal civil contratado por el litiema en 1947
figura Piedad de la Cierva, que Piedad de la Cierva recibía 35.500 pesetas al año como jefe del laboratorio de química, especializada en aplicaciones ópticas, el también doctor Armando Durán percibía como jefe del taller de proyectos ópticos 42.400 pesetas. 10 años después, el sueldo que recibió Piedad de la Cierva era incluso algo superior que el del ingeniero que encabezaba la lista de los contratados civiles y muy por encima del recibido por el coronel que encabezaba la de los militares. Otro dato que indica la confianza y el apoyo, a mi modo de ver, a su trabajo fue el presupuesto que se asignó al laboratorio de vidrio óptico para la compra de aparatos y materiales, que superó, por lo menos en el año 1957, al resto de las dependencias y proyectos del LITIEMA. La Marina quería levantar una planta semi-industrial para fabricar vidrio y fomentar la construcción de instrumentos. El encargo a Piedad de la Cierva sugiere una apuesta por parte del poder político, fomentar la construcción nacional frente a la importación del extranjero en un momento marcado por el aislamiento internacional de España en plena autarquía. Y también demuestra confianza y reconocimiento de las capacidades de esta investigadora. Piedad de la Cierva, que había investigado sobre las propiedades físico-químicas del vidrio en el Instituto de Óptica, para prepararse y organizar el laboratorio de vidrio óptico del LITIEMA, se dejó inspirar por los currícula de los estudios universitarios y experiencias de laboratorios españoles, alemanes, ingleses y americanos. En 1948 viajó a Estados Unidos, la fábrica de vidrio óptico del National Bureau of Standards en Washington, donde dedicó una especial atención a la fabricación de crisoles y a la inspección de defectos del vidrio. Se interesó por conocer la organización y el funcionamiento del Glass Technology de la Universidad de la Toledo University en Ohio y las fábricas de Bausch & Lomb y de Kodak en Nueva York. Este viaje no solo le sirvió para adquirir nuevas técnicas, también le permitió retomar y ampliar la red de contactos científicos que antes de la Guerra Civil había comenzado a tejer con sus colegas extranjeros. A su regreso a Madrid, Piedad de la Cierva regresó en el año 1949, comenzó a trabajar en la instalación del laboratorio de vidrio óptico en el LITIEMA. Puso primero la atención en la fabricación de crisoles refractarios y en la selección de materias primas, y ahí después en la construcción de hornos con materiales refractarios nacionales, y dirigió a su equipo hacia la fabricación del vidrio. En 1950 ya estaba construido un horno donde obtuvieron los primeros vidrios totalmente blancos y desprovistos de inclusiones e impurezas, como ella menciona en el libro que publicó, con los que conseguir su objetivo, fabricar instrumentos nacionales desde el cálculo y las primeras materias hasta la ejecución de la óptica y la mecánica. Hasta entonces, la única forma de conseguir vidrio óptico para los instrumentos había sido importarlo de Alemania, de las casas de las empresas Leitz y Zeiss, las grandes suministradoras europeas. Junto al horno y los vidrios de Piedad de la Cierva, Piedad de la Cierva construyó también un grupo de trabajo. En 1951 llegó el primer estudiante y poco tiempo después los primeros resultados, las tesis doctorales, los primeros bloques, junto a los primeros bloques de vidrio y las patentes de invención. En 1954 los trabajos de Piedad de la Cierva y su equipo fueron reconocidos con el premio anual Juan de la Cierva, como ya he comentado, de investigación científica y técnica. Su trabajo era legitimado con el premio que llevaba el nombre de su tío, con el que, según le contó a Herrán, apenas tuvo relación y del que habló con bastante distancia. Las primeras tesis doctorales que dirigió Piedad de la Cierva responden a esa preocupación inicial por construir hornos y crisoles refractarios y muestran el grupo inicial de mujeres investigadoras que se formaron con ella en el laboratorio. La primera tesis sobre arcillas refractarias españolas fue defendida por Francisca de Andrés en 1954. A esta le siguieron la de Luisa Arroyo, investigadora del Instituto Nacional de Electrónica, otro instituto del CSIC, sobre el comportamiento de superficies
de vidrios ópticos atacados con ácido nítrico y fue defendida en el año 62. La de Antonia Muñoz Turnes sobre posibilidades industriales de las cenizas de cascarilla de arroz en el año 65 y la de Guadalupe Ortiz de Landázuri sobre refractarios aislantes también en el 65. Estas dos últimas investigaciones demostraron las ventajas del uso de refractarios aislantes construidos con cenizas de cáscara de arroz. La gran porosidad de este material lo convertía en un buen aislante. Piedad de la Cierva sabía que en Filipinas, antigua colonia española, esta técnica funcionaba con éxito. Estos dos trabajos de tesis que mejoraron las altas propiedades aislantes de este material fueron el origen de las patentes que solicitaron en el año 64 y 65 las tres investigadoras, Piedad de la Cierva, Antonia Muñoz y Guadalupe Ortiz de Landázuri. En la construcción del vidrio óptico también participó otro grupo de mujeres, el de las calculistas. Ayer Josep Simón se refería también a ellas, las llamaba calculadoras, yo prefiero llamarlas calculistas, que conocemos por las nóminas del laboratorio, pero que al no firmar los trabajos de investigación quedaron ocultas, desdibujadas y diluidas en el conjunto del trabajo del Litiman. Ellas calculaban los radios de las curvaturas, los espesores, calculaban y corregían las aberraciones y también calibraban los vidrios. Calculaban las dioptrías, los diámetros de los oculares, las posiciones de diámetros de los diafragmas y también los focos de las lentes. Todos estos trabajos fueron una parte activa de los resultados que exhibió el laboratorio, pero de este grupo de técnicas apenas conocemos sus nombres. Piedad de la Cierva dijo que siempre se encontró cómoda en la Marina, nunca se arrepintió de haber trabajado y liderado aquel laboratorio donde formó y dirigió a un grupo pequeño de hombres y mujeres, y con esta sencillez y en estos términos se refería a ello en la entrevista con Néstor Herrán. La cito, dice, como la dirección del tinglado la tenía que llevar yo, pues me lo estudiaba, me lo preparaba. Yo misma hacía los instrumentos y el montaje experimental. Me gustaba trabajar con instrumentos. Bueno, y ya para concluir, lo único, hay tres ideas que me gustaría destacar, y una de ellas es que, bueno, los viajes, los grupos de investigación y los proyectos que lideró Piedad de la Cierva evocan políticas que al tiempo que permitieron su trayectoria innovadora, la situaron en espacios de difícil encaje con los modelos de mujer que la dictadura promovía. Aunque es cierto que los lugares disciplinares de investigación que ocupó estaban todavía en proceso de profesionalización, sabemos que cuando las disciplinas adquieren un prestigio, las mujeres son de nuevo desplazadas por los hombres. Este es un tema que también salió ayer en la charla de Josep Simón. La presencia de estas investigadoras en lugares de esta investigadora en lugares de investigación estratégica e industrial, gestionados fundamentalmente por militares, se explica sobre todo por capacidades, por razones socioeconómicas y por la fidelidad y confianza que generaba la proximidad al poder político. También me gustaría decir que la lectura de la trayectoria de esta investigadora evoca las de otras muchas mujeres que, como ella, trabajaron también en los laboratorios. Al igual que en muchos otros países, ayer Josep Simón pues hablaba del Laboratorio de Radiactividad de Viena, que también ha estudiado María Rentecci. En España las mujeres también fueron parte activa de los laboratorios civiles y militares de investigación y también los industriales, y en ellos se ampararon y protegieron. Estereotipos historiográficos, a mi entender, son los que las han dejado al margen y fuera de ellos. Piedad de la Cierva, al igual que muchas otras investigadoras, participó de cambios políticos, económicos, sociales y también de cambios epistémicos, y sus capacidades investigadoras contribuyeron a la puesta en marcha de líneas de investigación que redefinieron y determinaron la configuración de disciplinas científicas en España. Pero ni la vocación demostrada, ni la contrastada competencia, ni el reconocimiento público que tuvo fueron suficientes para que disfrutara de la misma visibilidad que sus colegas masculinos. Llevó sin duda una vida singular lastrada por la diferencia. Eligió estudiar ciencias y vivir una vida en la que optó por seguir procesos de profesionalización y una carrera investigadora similar a la de sus colegas masculinos.
pero las convenciones sociales y los tiempos que le tocaron vivir pues terminaron por silenciar su voz y ocultarla, ¿no? Bueno, pues esto era lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias. Y ahora si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, pues estoy encantada de contestaros. Gracias. Muchas gracias, Ana. Ha sido una ponencia súper interesante. Bueno, ahora mismo en el chat no hay todavía ninguna pregunta, pero animo a la gente a que haga las preguntas por el chat. Yo sí tengo una para ir calentando un poco el ambiente, que es si sabemos algo acerca de la actitud de Pilar de la Cierva hacia el papel de la mujer en la ciencia, porque, bueno, observo que 3 de sus tesis fueron de estudiantes femeninas. Por lo tanto, parece que ella también tenía cierto interés en promover la actividad científica entre mujeres, ¿no? ¿Tenemos algún testimonio en ese sentido? Bueno, ella a eso se refirió también en la entrevista que le hizo Néstor Herrán. Ella, desde luego, efectivamente peleó por la presencia de las mujeres. Ella, bueno, quiero decir, no hay que olvidar su etapa de formación. Ella, antes de la guerra, o sea, entre el antes y el después de la guerra, son 2 tiempos muy distintos. Hay muchas rupturas, pero también hay algunas continuidades. Y entonces, todo ella lo que vive durante toda su época de formación en la universidad y en el Instituto Nacional de Física y Química haciendo su tesis doctoral, las posibilidades que tuvo de viajar al extranjero y de conocer otros espacios de investigación, bueno, pues la situaron en espacios donde las mujeres estaban exactamente igual en las mismas condiciones que los hombres. El acceso a la mujer a la universidad lo vivió ella, o sea, ella tuvo colegas y tuvo bastantes colegas en el Instituto Nacional de Física y Química, que bueno, ayer visteis la lista que proyectó Jesús Navarro, o sea, eran muchas las mujeres que estaban trabajando allí. Efectivamente, había, pues bueno, investigadores que no estaban de acuerdo con la presencia de estas mujeres, sobre todo ya después de la guerra. Pero esa inercia, ese estímulo y ese espacio en el que ella se forma, pues indudablemente bueno, ella confiaba en las mujeres como confiaba en los buenos investigadores también, es decir, no solo eran buenas investigadoras, se confiaba en sus capacidades y desde luego ella apoyó a muchas mujeres. Las razones por las que ella, por ejemplo, que ayer apuntaba Jesús Navarro, no sabemos bien las razones por las que ella abandona los estudios en física nuclear y luego se centra más en la construcción del vidrio óptico. No se entienden bien, sobre todo porque uno de sus apoyos fue José María Otero Navascués, que fue, como todos sabéis, el gran impulsor de las políticas nucleares en España, ¿no? Pero en este caso, aunque Otero Navascués sí que apoyó a una mujer en los inicios de la energía nuclear en España, que fue María Aránza Zubigón, pues prefirió apoyar y potenciar el trabajo de Piedad de la Cierva en este otro campo, que ya era química y que a lo mejor, bueno, pues podía desarrollarlo mejor. No, ella nunca se refirió a esto porque abandona la física nuclear, pero desde luego ella sí que estuvo siempre rodeada de mujeres, apoyó el trabajo de las mujeres, y aunque no lo dice de forma expresa, no lo he visto yo mencionado de forma expresa, desde luego con sus actos lo puso de manifiesto, ¿no? Porque ocupó todos los espacios que ocupaban los hombres de su momento, ¿no? Excepto la cátedra de la universidad. Muy bien. Tenemos una pregunta en el chat de Carmen Llopis que pregunta en qué medida su pertenencia al Opus Dei, digamos, ayudó a su carrera, reforzó su dedicación a la investigación o un poco lo contrario, ¿no? Le animó a dedicarse a otras cosas. Bueno, esta es una pregunta que me hacen mucho porque tiene mucha presencia. O sea, es verdad que yo no me refiero yo no he, yo no me he acercado a Piedad de la Cierva bajo esta perspectiva porque a mí no me interesa, no me interesa. Es cierto, ayer salió también el asunto de las mujeres solteras, ¿no? Que podían dedicarse más a la ciencia. Desde luego, en este caso, en el de Piedad de la Cierva, en el de María Aránza Zubigón y en el de las investigadoras, Guadalupe Ortiz de Landázuri, también
Sé que Guadalupe también era del Opus Dei. En María Aránzazu Vigón no tengo ningún tipo de conocimiento sobre ello, no, ni certezas ni no certezas, pero eran mujeres solteras, seguramente esto les ayudó, pero yo no creo que el Opus Dei reforzara no su dedicación a la investigación. No creo, yo desde luego, tal como me he aproximado a ella y tal como la documentación que he manejado, supe después, por el trabajo de Inmaculada Alba, que ella había dejado esas memorias como una que recoge, vamos, que es como la entrevista que hizo a Néstor Herrán, pues ampliada un poco, y la depositó en el archivo que tiene el Opus Dei en Roma. Es cierto que a mí no se me permitió el acceso a esa documentación, yo la pedí cuando supe de ella, pero no creo que no creo que su vinculación al Opus tenga que ver ni influya en ninguna manera a su dedicación a la ciencia, dedicación o no dedicación, por un lado, y tampoco creo que influyera en su forma de aproximarse al trabajo científico, me refiero. Por eso, en ese sentido, a mí no me, bueno, mi aproximación no creo que ni aporte ni quite. Juan Pimentel en este capítulo que he mencionado antes sí hace mención a ello. Él lo ve bajo otra perspectiva. Yo no puedo, vaya, no me interesa esa aproximación y creo que incida para dar una respuesta concreta a tu pregunta en esto, ¿no? En su dedicación o no a la investigación. Muy bien. Tenemos también a Berta Rubio, nuestra compañera del IFIC, que creo que quiere hacer una pregunta. Berta, ¿puedes activarte el micro y así te escuchamos? No sé si a lo mejor... Vale. Te Ya lo vemos. tengo activado. Vale, mira, es más que una pregunta, es una curiosidad. Os presento a mi madre, Carmen Barroso García, que estuvo en el Daza Valdés cuando estaba por allí Pilar de la Cierva y la conoció. Y bueno, como ella acabó allí, pues es un origen muy parecido al de algunas mujeres que hemos comentado ayer. Mi abuelo era militar de la Marina y yo creo que ese fue una manera de meter a las hijas. Pues ayer hablábamos de las Scanning Girls, hoy hemos hablado de las calculistas. Mi madre entró allí de secretaria, bibliotecaria y mi abuelo pues hizo sus excursiones a la ZAIS porque también le interesaban los temas de óptica y simplemente, pues nada, os la quería presentar como testigo. No sé si ella quiere decir alguna palabra de sus experiencias con Pilar. Yo la conocí, claro. Mi padre trabajaba en el Litiema, ha salido ahora que estaba Pilar, estuvo mucho allí y hizo un viaje a Alemania, a la ZAIS, con un físico que trabajaba también en el Litiema y en el Daza, que era el Daza lo fundó Navascués, Otero Navascués, y yo estuve trabajando varios años allí en el Daza de Valdés hasta que me casé y conocí a Otero y a Pilar, que iba por allí, claro, en reuniones decían, ha venido la señorita Pilar, ¿sabes? Decía, ha venido la señorita Pilar, ha venido hoy con Otero, están de reunión, ha venido no sé quién, ¿sabes? Y se reunían allí en el Daza de Valdés, que yo estuve trabajando allí como bibliotecaria varios años, y se reunían allí, iban por la biblioteca, me pedían algún libro, en fin, esas cosas. Y la conocí, pues, circunstancialmente, claro. Vale, pues nada, solo era eso, contar el tema anecdótico. Y Ana, si en algún momento tienes alguna pregunta, ya ves que mi madre, a pesar de tener 92 años, está absolutamente lúcida y recuerda todavía muchas cosas de la época. Bueno, qué Qué guay. gusto. Me ha encantado verte y bueno, sí, desde luego, no una pregunta, tendré muchísimas y me encantará hablar contigo porque, mira, ya has comentado una cosa, si te puedo tutear, no sé, has Sí, sí, comentado una claro. cosa
que es importante a la hora de investigar y es importante también para, bueno, para las dificultades que tenemos para encontrar las mujeres, ¿no? Has dicho, cuando llegaba Piedad de la Cierva se decía, ha llegado la señorita Piedad, ¿no? Claro. Bueno, ese es un problema que he visto, por ejemplo, que claro, no aparecen los nombres de pila muchas veces en los trabajos, o doctor, no solamente nos ocurre en España, ¿no? En España la convención de la señorita, desde luego, yo por ejemplo tuve una confusión durante bastante tiempo, confundí a María Teresa Vigón y a María Aránzazu Vigón pensando, no es que las confundiera, es que pensaba que era la misma persona y eran dos mujeres, una química y una física, dos hermanas, dos investigadoras, sí. Pero como se María ponía Teresa. señorita Vigón, pues hasta que yo averigüé que se refería a dos mujeres distintas, bueno, pues es otra forma, ¿no? Otro problema, que las fuentes, ¿no? Nos encontramos con fuentes donde se ocultan las mujeres y hay veces ahí no solamente se le niega su identidad, su nombre de pila, sino que en el caso de Piedad se le negaba su condición de doctora. Pero, por ejemplo, cuando vamos a la documentación pues alemana o anglosajona y se pone doctor o doctor, ¿no? También, y el apellido, también nunca sabemos si son mujeres o son hombres, ¿no? O, bueno, podemos, hay veces que se confunde, en el caso de Lisa Meitner le ocurrió, ¿no? Que se confunde o que, bueno, que se oculta que son mujeres, ¿no? Entonces, esto es un problema también que a la hora de trabajar es importante destacar, o sea, que ha salido en tu conversación de una forma, ¿no? Que has dicho que venía la señorita, pero es un problema serio a la hora de plantear que desde luego a los estudiantes debemos de decirles, ¿no? Cuando yo ahora, por ejemplo, estoy de editora de una revista, de la revista Arbor del CSIC, y una de las primeras normas que he introducido, modificaciones a las normas de referencias bibliográficas, es que hay que poner el nombre completo de pila, porque si no, ocultamos de nuevo a las investigadoras. No sabemos quiénes son de la autoría real de esos trabajos, ¿no? Y entonces siempre pensamos en que son hombres. Entonces debemos hacer ese esfuerzo, ¿no? Pero bueno, me encanta tu testimonio y me encanta haberte visto y sería un gusto. A mí me ha recordado María Teresa Vigón. Cuando yo estaba en el Instituto de Óptica, ella era la directora del departamento de fotografía y la conocí mucho, sí. Claro, también. Claro. Ella montó ese laboratorio, efectivamente. Sí, sí. Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. No quiero robaros más tiempo, pero lo dicho, mi madre está aquí a tu disposición si queréis charlar en cualquier otro momento. Gracias. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Ana, muchas gracias a todo el mundo.